un ejercicio de renovación espiritual y misionera de las comunidades laicales, apuntándole especialmente en este bloque a la formación integral de nosotros como discípulos misioneros. Y en esa formación integral, el componente bíblico específicamente, podemos pasar a la otra diapositiva, Fabio. Fabio, eso. Ustedes ven que entonces corresponde a los profetas. Allí hemos, el sábado anterior, ha hecho una amplia introducción al tema de quién es profeta en la Biblia. La Biblia usa el término profeta o el nombre profeta no solamente para aquellos que habitualmente nosotros conocemos como profetas, escritores o libros proféticos, o los autores o los, de alguna manera, a los que se les atribuye esos libros proféticos, sino también a muchos otros personajes. Vimos una variedad muy amplia, muy grande de diferentes personajes que llevan ese título. El día de hoy nos vamos a concentrar en los puntos 2 y 3, la persona del profeta y su contexto, y la palabra de Dios en la vida del profeta. Esos dos elementos nos van a ayudar a entrar más en la identidad de esos personajes llamados profetas. La tercera diapositiva, Fabio, por favor. La otra diapositiva. Fabio. Yo ya la pasé, padre, pero no sé si es porque no la ven. ¿Ya no la pueden ver? No. Yo ya estoy en la tercera diapositiva. Pero no se ven, bueno. Le señalaba eso. Le señalaba en este texto de Hebreos que el profetismo había sido como ese gran camino que unifica también toda la Biblia. La Biblia tiene unas grandes, podríamos decir así, autopistas o hilos conductores, como le queramos llamar, que unifican toda la revelación y específicamente el conjunto de libros que llamamos Biblia, ¿no? Vamos a apagar todos los micrófonos. Padre, silencié todos los micrófonos, escúcheme interrumpirlo, silencié todos los micrófonos, ¿me puedes activar el tuyo, por favor? Ya, muy bien, perfecto. Una de esas grandes autopistas o hilos conductores que unifica toda la Biblia es el profetismo, así como también está la sapiencialidad, entre otros. Pero el profetismo, como es el portador, diríamos así, de la revelación de Dios, se concreta muy específicamente en el que revela la plenitud. Por lo tanto, el profetismo conduce a Jesús, el profetismo llega a su máxima expresión en Jesús. Eso es lo que nos dice la carta de los Hebreos 1, 2. Muchas veces y de muchas formas habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de la mediación por excelencia de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, de la revelación de Dios, son los profetas. El culmen en esta etapa final es Cristo, es el Hijo de Dios. Ese es digamos, uno de los aspectos fundamentales de esta, ¿cómo se puede decir?, de esta experiencia bíblica. En la Dei Verbum se retoma este texto tal cual y se nos advierte que los continuadores del Hijo, o sea, de Jesús, en esa revelación máxima, son los que comunican ese evangelio vivo que es Jesucristo, son los apóstoles.
Y en la iglesia reconocemos esta misión, diríamos, profética de revelación, de comunicación, también a través de nuestros obispos, especialmente con su ministerio de enseñanza, de ser maestros del pueblo de Dios. Entonces, como ustedes ven, por eso es importante el eje del profetismo, porque el profetismo da unidad no solamente a la parte bíblica, sino a cómo nos entendemos hoy nosotros en la dinámica eclesial. Por el bautismo, al unirnos a Jesús, todos participamos de su misión como profeta, sacerdote y rey. Y desde esa perspectiva también nuestra identidad cristiana bautismal es al mismo tiempo profética y al mismo tiempo podríamos decir que comunica, que revela esa presencia de Jesús en esa comunión de los apóstoles. Hoy vamos a seguir ahondando en esta idea central, que es la que unifica todo la propuesta en torno al camino de los profetas. En la próxima diapositiva ustedes van a ver entonces ya la persona del profeta y su contexto. El sábado pasado hicimos una lista muy grande de profetas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, especialmente con citas bíblicas, etc. Hoy mi interés es agruparlos por periodos históricos. Más que por hablar mucho del periodo histórico, es para que entendamos la importancia de un periodo histórico relacionado con lo que llamamos nosotros como profetismo. Y esto me quiero hacer referencia, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, ustedes ven entonces que está la monarquía. Bueno, hay un periodo que le llamamos, le puse orígenes, pero puede ser, eh, algunos le llaman periodo tribal o confederación de tribus, otros le llaman el periodo de los jueces, otros pueden llamarle el periodo del éxodo, pero realmente es donde se está configurando la identidad de Israel como pueblo. Muchos dicen que Israel nace en el desierto, nace en torno al Sinaí, nace de la ley, nace cuando Dios hace un pacto, una alianza con él. Es una perspectiva más de tipo teológico. Pero en la parte histórica, cuando hablamos realmente de un pueblo llamado Israel, va a ser un poco más complicado identificar, ¿no? Porque estos pueblos como nómadas que vienen del desierto, seminómadas, no se van a establecer firmemente en Israel y a ser reconocidos, sino casi hasta el periodo de la monarquía. Ustedes saben cuando leen el libro de los jueces que hay una gran inestabilidad. Logran una cierta, podríamos decir, tranquilidad mientras están cohesionados en torno a la figura de un líder temporal que los organiza, que los defiende frente a un enemigo que los ataca, pero pronto vuelven otra vez a una cierta condición caótica, ¿no? Los oprimen, casi que los aniquilan. Y esto se refiere específicamente al área del norte de Israel, no tanto a Judá, sino a la parte que llamamos nosotros Israel. Y esta zona, pues es la que conserva esa tradición específicamente de la confederación de tribus. Va a ser propiamente la monarquía. Algunos se preguntan si Saúl realmente fue el primer rey o deberíamos hablar de David. Sin embargo, bíblicamente, la historia bíblica nos dice que Saúl es el personaje de transición entre una figura transitoria que organizaba la defensa de las tribus a una persona más estable. En el libro de los jueces ya se advierte que cuando hay un intento de nombrar un rey, hay también una posición negativa de las tribus, porque dicen el rey es como una especie de planta que se mece, que somete a las otras y no hace nada. Si recuerdan esa famosa parábola que está en el libro de los jueces. Pues realmente la crítica a la monarquía es esa, ¿no?
que mientras la confederación de tribus todos tienen una actividad y una participación de igualdad, en la monarquía se va a empezar a establecer una diferencia entre quién es superior o jefe y quiénes son sometidos o deben defender al rey o deben de alguna manera sostenerlo. Igual también cuando se le pide a Samuel que nombre un rey, Dios dice, nómbralo, ¿ya? Ellos se van a dar cuenta de qué se trata, pero nómbralo. Y ustedes van a ver en la lectura continua del primer libro de Samuel que hay una gran dificultad, un gran enfrentamiento entre Samuel, que es la figura un poco del juez, del profeta, del sacerdote, pero que no es propiamente un rey, y Saúl, que parece ser un rey, que es como jefe militar, que organiza la defensa permanente de este pueblo de Israel. Entonces, realmente la monarquía tiene un nacimiento un poco complicado entre los entre las opiniones o los juicios negativos de tipo teológico frente a esta figura que plantea un monos. Monos quiere decir uno, arjé, un principio de gobierno basado en una persona y no tanto una perspectiva más popular, podríamos decir. No sé qué usar porque siempre que uno usa nombres o títulos termina politizando un poco la cuestión. Pero la versión de varios, entre ellos Norman Godwell, es de pensar en una confederación de tribus, entonces, de líderes pasajeros. Entonces, pasamos de esa configuración un poco más circular a una confederación o a una organización más de tipo vertical o piramidal. Allí es donde, digamos, florece con mayor fuerza el profetismo. Ustedes ven en esta diapositiva que en la monarquía tenemos estos profetas que son mencionados en el libro, en los libros de Samuel y en los libros de Reyes, ¿ya? Samuel, Saúl, Gad, Natán, Agías de Silo, Jehú, Elías, Eliseo. Unos con una perspectiva más prolongada. De Samuel se nos cuenta el nacimiento, se nos cuenta su infancia, se nos cuenta de la historia de su vida, incluso su muerte, ¿no? De otros sabemos actuaron y desaparecieron, por ejemplo, Gad, Agías de Silo, Jehú. De otros se nos cuenta un poco más larga su experiencia sin contarnos el nacimiento, Elías. Otros se nos cuenta, por ejemplo, que Elías hace como de maestro y tiene discípulo. Entonces Eliseo entra como un discípulo de Elías. Y también está la figura de Natán vinculada estrechamente al reinado de David, como una especie de consejero de gobierno, como una especie de persona que está alertando al rey frente al ejercicio de su autoridad. Es famoso el caso de Betsabé, ¿no? El juicio profético de Natán contra David a propósito de ese enamoramiento apasionado de David cuando al enamorarse de Betsabé, que es la esposa de uno de sus grandes amigos y también defensores militares, un extranjero hitita, Urías, él va elaborando todo un plan para acabar con él y quedarse con Betsabé y el hijo que espera Betsabé de él. Entonces, ustedes ven que allí actúa Natán para enjuiciar al rey, pero Natán también es alguien que está muy envuelto en esa estructura de corte del rey, ¿no? Está al lado del jefe militar, está al lado de Betsabé cuando van a escoger quién es el sucesor de David y deciden que sea Salomón, pero hay otro. Entonces empieza esa guerra y de Natán como profeta aparece claramente como uno de esos personajes que sostiene al nuevo rey. Entonces es otra figura, diríamos, al mismo tiempo enjuicia al rey, pero al mismo tiempo hace parte de la corte y es capaz de hacer toda una alianza política para llevar al sucesor a reinar, que es Salomón.
En el caso de estos que están en amarillo, que son Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Sofonías, Jeremías, Nahum, Habacuc, ustedes van viendo que son más desenvueltos. En primer lugar, ya empezamos a ver que hay escritos con sus nombres. No hay un libro, por ejemplo, de Natán, ni de Elías, ni de Eliseo. Samuel aparece como el título de una gran parte de la obra narrativa, pero no necesariamente quiere decir que él es el que, entre comillas, hace los oráculos o comunica el mensaje de Dios, sino es como más bien una narración en la que aparece él como uno de los protagonistas. Entonces, es diferente también allí el tipo de literatura. En cambio, Amós, Oseas, Isaías, tienen muy poco de la narración, o sea, nos cuentan muy poco de la vida de los personajes de Oseas, Amós, Isaías, solo aquello que es esencial. En cambio, nos presentan un gran contenido de su mensaje. Entonces, evidentemente, estamos ante dos posiciones que se pueden diferenciar. Los que están en amarillo corresponden a otra época donde la figura profética tiene una perspectiva, podríamos decir, centrada en su mensaje y centrada también en esa especie de confrontación con la monarquía. Más que con la monarquía, o con el rey, con el pueblo. Entonces, se trata no solamente de decir lo que el pueblo quiere oír, o se trata no solamente de, entre comillas, traerle buenos augurios al rey, como se hacía habitualmente, sino se trata de orar con libertad. Y esa libertad nace de la autoridad de Dios. Entonces, el profeta, la única defensa que va a tener es su palabra, y la palabra viene de Dios. Él es el garante de su incolumidad y de su, digamos, que no le pase nada, o lo contrario, el culpable. Entonces, ahí ustedes van a ver también, por ejemplo, como en el caso de Jeremías, que dice, por culpa tuya me está pasando esto, porque tú me mandaste a anunciar. Aquí entonces el tema del profeta es de alguien que con su vida, con sus palabras y sus gestos, comunica el mensaje de Dios, y ese mensaje llega a ser tan importante que se guarda, que se conserva por escrito. En la tercera columna está el exilio y posexilio. Hay profetas que o acompañan al pueblo en el proceso de exilio. Por ejemplo, Jeremías se va con el grupo de los exiliados que van a Egipto. No sabemos mayor cosa, pero se advierte que es así. Y tenemos otros que surgen durante el exilio, y ese mensaje que ellos de alguna manera transmiten se va a conservar para, de alguna manera, reconstruir también el Israel después del exilio. Entonces, aunque Ezequiel nos dice que él recibe los mensajes de Dios durante el exilio, su legado, su mensaje, su literatura va a ser mucho más apreciada después del exilio, cuando se reconstruye gracias a su teología o a sus mensajes, también la identidad de este pueblo que renace después del exilio. Y hay otros profetas de las mismas características. El otro famoso es segundo Isaías, y otros como Abdías, Ageo, Zacarías, el tercer Isaías, Joel, Malaquías y Jonás. Todos estos profetas van a marcar de alguna manera el ritmo teológico, espiritual, la conciencia de Israel durante este periodo de vacío monárquico, y donde se van a reestructurar en torno al templo, o donde se van a reestructurar en contextos de diáspora. Es decir, muchos no regresan, muchos no vuelven a Judá ni reconstruyen Jerusalén, pero siguen siendo judíos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el segundo Isaías es alguien que mira un poco esa perspectiva.
Nosotros estamos en el gran templo de Dios, que es la creación, y donde nos movamos, este será el lugar donde Dios habita. Hay otros mucho más específicos, a ello contribuye también Ezequiel y sus visiones, que el templo sigue siendo el lugar de referencia del Dios de Israel. Entonces ustedes van viendo que surgen también otras perspectivas, ¿no? Daniel es un tema un poco complicado, porque Daniel no es tanto, es complicado como figura profética, está en otro periodo histórico, su libro responde a otras necesidades y prácticamente es lo que llamaríamos la apocalíptica. La apocalíptica también hace parte del movimiento profético. Surge en contextos de dificultad, de tensión, de crisis, pero propone casi siempre un mensaje más cifrado, más complejo, más elaborado, que no permite una comunicación tan directa y tan explicada como aquella de los otros profetas anteriores. Entonces, Daniel está más cerca de lo que llamaríamos en el Nuevo Testamento el Apocalipsis, cuyo autor también se autodenomina profeta, pero en un lenguaje que es necesario descifrar, ¿no? Es muy simbólico. En primer libro de Macabeos, capítulo 9, 27, advierte el texto que en ese tiempo ya han desaparecido los profetas. Y de hecho, es un principio que se va a mantener en la época de Jesús. Hay algunos que consideran que el movimiento profético se acabó después de Malaquías. Por lo tanto, cuando se habla de la época del Nuevo Testamento, no es fácil reconocer el tema de profetas que continúen revelando el plan de Dios. Jesús es llamado profeta, Jesús se reconoce a sí mismo como profeta, pero vean que se confunde a veces también con otros personajes que dicen, puede ser Elías. Entonces ya la figura de Elías es una figura de tensión, más de tipo escatológico, es el mismo Elías del libro de Reyes, pero es un Elías mesiánico, ¿ya? Entonces, que anuncia el fin de los tiempos. Por lo tanto, Jesús entra en ese discurso entre profético, escatológico, un poco más complicado. No se trata solamente del profeta según el modelo que hoy nos vamos a centrar. Cuando llegamos específicamente al Nuevo Testamento, el profeta por antonomasia, por descripción, por mensaje, incluso por lo que acababa de decir, de que los profetas conducen a Jesús, es más bien Juan Bautista. Juan Bautista asume el rol en sus gestos, en su forma de vestir, en los lugares donde habita, en su mensaje, en sus ritos, como el que representa a todo este movimiento profético que está a la espera del Mesías. Y por eso, de alguna manera, es llamado también el Elías que tenía que venir, ¿ya? Jesús lo va a decir en el Evangelio de Mateo. Él es Elías que tenía que venir. Entonces, no hay duda que hay un link, un enlace muy estrecho entre la figura de los profetas y la figura de Jesús, pero más que Jesús ser el profeta, es Juan Bautista el que muestra que los profetas preparan justamente la venida de Jesús. En términos de la primera frase de los primeros textos de los evangelios, cuando se dice allanar el camino ya para el día del Señor o para la venida del Señor, el Señor es Jesús. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que Jesús no es un profeta más. Jesús es Dios que viene entre nosotros. La presencia de Jesús es el reinado de Dios. Y lo que hacen los profetas es prepararlo. Esa es un poco la tensión que existe. Jesús es reconocido como profeta porque su ministerio se asimila al de los profetas.
pero es más que un profeta porque es justamente la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces, no es una simple mediación, es la única, digamos, es el encuentro personal con Dios. Entonces, eso nos permite, como les digo, ver ese espectro del contexto histórico. Muy importante ese cuadrito que ustedes ven allí cuando se habla de los últimos tiempos, la idea en Israel de que ya no hay más profetas. Hay un movimiento importante que considera que los profetas se acabaron. Y particularmente eso va a diferenciar dos grupos. El grupo de los saduceos, que considera que la Torá, que la ley, está cerrada y ya la revelación se manifestó toda en la ley y no hay ningún otro libro válido para revelar la voluntad o el plan de Dios. Y los fariseos, que consideran que los rabinos son herederos de los profetas, que a su vez son herederos de Moisés, que es el que hace la ley. Entonces, la ley no solamente se reveló en Moisés, sino se siguió revelando, se siguió interpretando, se siguió actualizando a través de los profetas, y de los profetas llegan a los rabinos. O sea que hay también una continuidad. Como ustedes ven, los cristianos nos parecemos más a los fariseos que a los saduceos, porque consideramos también que la revelación no se ha agotado en la Torá, sino que la revelación continúa en Jesús, en los apóstoles, que es la perspectiva más, más de los fariseos. Bien, la siguiente diapositiva, si tienen preguntas, van anotándolas o se las van pasando a Fabio por el chat, pero es posible que haya cosas que vayan, a partir de lo que voy diciendo, van quedando un poco en el aire. Entonces, no dejen que se pasen ese tipo de inquietudes, sino si es posible retomarlas, las hacemos después. La siguiente diapositiva nos muestra ese cuadro cronológico un poco más complejo, para el cual no tenemos, mucho tiempo, porque tendríamos que entrar a analizar los periodos de cada uno de los reyes, ¿ya? Sin embargo, ustedes ven una gran concentración a simple vista hacia abajo, ¿no? Cuanto más va bajando esa columna del centro, van apareciendo más nombres de profetas. Entonces, tenemos algunos, como ya habían sido mencionados: Samuel, Natán, Gad. Otros no los mencionamos antes, pero no los retomé ahora: Semaías, Agías, Hananí, Jehú, Elías, Milcaías, Eliseo. Y aparece aquí, bueno, un personaje un poco complicado, porque aunque aparece como uno de los libros proféticos, su historicidad es un poco complicada de demostrar, o por lo menos de comprender. Jonás, ¿no? Entonces, a muchos nos gusta dejarlo en la parte literaria, pero no incluirlo tan fácilmente en una lista cronológica, porque es un poco complicado. Lo ponen allí porque corresponde al periodo ninivita, o sea, el periodo donde los asirios están dominando el territorio de Israel. Sin embargo, ustedes ven por fecha que no coincide del todo, porque está muy al inicio, o, digamos, debería estar un poco más cerca al periodo de la invasión asiria. Pero bueno, es algo discutible que tampoco vamos a detenernos. Me interesa mostrarles dónde está Amós. Amós es un profeta que lo vamos a retomar después. Pertenece a la zona del sur, digamos, inmediaciones de Belén, en torno, se llama Tecoa, el lugar de donde es él, y hay una relación entre Tecoa y la sapiencialidad. Algunos dicen que él tuvo que haber pertenecido a algún grupo de sabios o de personas que reflexionaban. Eso no quiere decir que no deje de ser también, como él mismo lo dice, una persona que tiene su ganado, que tiene su cultivo. Recuerden que en Israel
la sabiduría no era exclusiva del mundo de la corte, sino que también por las tradiciones que se van conservando, específicamente hay grupos en torno a los poblados donde se transmite esa sabiduría, y esa sabiduría significa muchas veces elaboraciones en torno a los relatos, al menos orales, de la historia de Israel. Él es del sur, pero actúa en el norte. Por eso ustedes lo ven como en la mitad, ¿ya? Ahí hay unas rayitas, unos puntitos que separan a los que actúan en el norte, en el sur, perdón, y, perdón, a ver, sí, los que actúan en el norte o que actúan en el sur. Por ejemplo, Amós aparece aquí, ustedes lo ven en la época de Usías, rey de Judá, que es la columna de la izquierda, y la derecha, reyes de Israel. Entonces, en el tiempo de Usías, en el sur, pero realmente su ministerio va a ser en el norte, en Betel, durante el reinado de Jeroboam II. Oseas, en cambio, va a actuar todo el tiempo en el norte. Él es del norte y su mensaje se dirige a los reyes del norte. Isaías, Miqueas en el sur, así como los otros, porque si ustedes se dan cuenta, dice Oseas 722 y no hay más. Porque hay la invasión asiria, destruyen el norte y desaparece el norte. Ya no hay más reino del norte. Y entonces, como ven, al desaparecer el norte, todo ese legado profético de Elías, Eliseo, Jonás, bueno, dejemos de lado Jonás, Amós y Oseas, ese legado se va a ir pasando más bien al sur. Y como ustedes ven, hay como un gran espacio entre los profetas antes, por ejemplo, ahí aparece Jehú, y estos profetas que van a aparecer justamente en el periodo de la destrucción del norte y que van a ser prácticamente el alma del discernimiento teológico del sur. Entonces, el movimiento profético resurge con mucha fuerza en el sur después de la destrucción del norte. Algunos ven en esto claramente una influencia de aquellos que emigraron, de aquellos que fueron exiliados y pasaron al reino del sur, llevando un poco la mentalidad, la teología, las tradiciones del norte al sur. Esa gran concentración, como ustedes la ven, está en Isaías, Miqueas, Nahum, especialmente ustedes ven incluso en Jeremías. Aparecen 3 seguidos. Jeremías, Habacuc, Sofonías, Joel. O sea, ahí hay como un concentrado. Y si miran, corresponde al periodo de Josías, que va a ser un rey muy importante. Tanto arriba aparece un rey que se llama Ezequías, como acá va a aparecer el rey Josías, porque es un periodo de reforma. Y esa reforma va a dejar una huella literaria en lo que llamamos nosotros el Deuteronomio. Entonces, de alguna manera, como ustedes ven, tienen como una gran concentración profética en periodos muy específicos, del norte, del reino del norte y del reino del sur. Después, con el exilio, ahí ven que el último rey, dice acá, Sedequías, 587, Jerusalén es destruida por los babilonios, por Nabucodonosor, toda la clase dirigente es deportada, la clase dirigente incluye sacerdotes, militares, nobles o familia del rey, y también todos aquellos que de alguna manera pueden ser útiles en los centros de gobierno del imperio, tipo escribas. Entonces, por ejemplo, no es extraño que la voz de los profetas surja desde el exilio, ¿no? Por ejemplo, como Ezequiel,
que era también un sacerdote. O más adelante también con el segundo Isaías, ¿ya? Todos ellos son personas que reflexionan desde el exilio, pero se ve que su formación viene desde Israel. Y aquellos que van a ayudar a la reconstrucción de Jerusalén, a la vuelta, al menos de esos pequeños grupos de judíos que van a reconstruir la capital, el templo, la capital y un poco esa provincia de Yehud. Ya por eso ustedes ahora ya ven acá que llaman gobernadores, ya no son reyes, que ya no pueden gobernar autónomamente, dependen del gobierno del imperio persa. Entonces quiere decir que ellos son como funcionarios del imperio persa. Pero durante ese periodo, que está Zorobabel, Esdras, Nehemías, actúan también profetas como Ageo y Zacarías y también Malaquías. Y están muy ligados a esa figura de la reconstrucción del templo. Entonces, esto es también otro panorama cronológico. Muy importante, entonces, la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Como ustedes ven, hay un núcleo central que está en torno a la monarquía. El ejercicio de los profetas está vinculado al periodo de la monarquía, digamos, los más atestiguados, los que van a marcar más la identidad, pero en una especie de onda expansiva, ya esos personajes también van a afectar los personajes anteriores y posteriores. Por ejemplo, una relectura de Moisés desde esta perspectiva profética, entendiéndolo cada vez más como aquel que tiene una relación personal, íntima, cercana, directa con Dios y que es el máximo de todos los profetas, es la norma suprema de todos los profetas. Y también esa mirada se va a, de alguna manera, a dirigir a figuras como Samuel y otros, ¿ya? Pero la identidad se forma específicamente en este periodo de la monarquía y como ustedes ven allí aparece el siglo VIII, que es el periodo en el que actúan Amós, Oseas, y que es incluso Isaías, Miqueas, que es donde se va a ir configurando esa imagen del prototipo del profeta como lo conocemos hoy. Igual se puede decir a los que vienen después de ellos, o sea, uno reconoce en Ezequiel o en el segundo Isaías un profeta, o en Abdías, Ageo, Zacarías, Malaquías, porque de alguna manera estos otros ya marcaron esa identidad. Entonces, ese núcleo central es lo que a veces algunos llaman como época clásica del profetismo, en fin, ese es el periodo, digamos, más estudiado, más profundizado, y muchos incluso dicen, estos son los auténticos profetas, todos los otros son más una reflexión o relectura del personaje a la luz, específicamente aquellos anteriores, a la luz de estos nuevos profetas. Pero bueno, es por decir que el profetismo como tal tiene su núcleo central y, digamos, identitario en este periodo llamado monarquía. Y allí ustedes, como ven, el profeta está específicamente en una confrontación continua con el rey y lo que él representa, o sea, los jefes, la corte, el gobierno del momento, ¿no? Porque específicamente Amós, lo vamos a retomar, va a decir, tú rey fuiste puesto en este lugar para administrar justicia y justicia por los más débiles. Por lo tanto, cada vez que tú explotas al más débil o al más pobre, estás ofendiendo a Dios. Esa lógica de razonamiento es propia del periodo del siglo VIII, ¿ya? Vemos a Natán también que le dice
a David un poco esto. Pero Amós confronta esto con el culto del templo y dice, el culto no te sirve para nada, porque si tú no vives la justicia, el culto es vacío. Evidentemente esto impactó tanto, tan profundamente, que después de Amós no fue la profecía igual. Amós aparece como un cometa, tiene un fuego impresionante, pero marca definitivamente la perspectiva profética dentro de ese marco de libertad. Ustedes nunca van a ver una figura como Natán después. Un poco Isaías, ustedes van a ver que Isaías está un poco también cercano al rey, pero usted ve al mismo tiempo de Isaías un Jeremías que está siempre perseguido por el rey, ¿no? Entonces, sí, la figura del profeta cada vez va a estar más en confrontación con esa figura monárquica. La figura profética anterior está ligada más bien a la perspectiva de la Torá, o sea, de la alianza, de la relación con Dios. Y la posterior más con la figura de la teología sacerdotal y la figura del siervo sufriente, por ejemplo, en el caso del segundo y tercer Isaías. Pero esto que acabo de decir de confrontación con el rey es muy propio de este núcleo central. Ahora voy a referirme más a la vida de esos profetas que acabo de describir y más o menos ubiqué su contexto. Alguno dirá, por ejemplo, y antes de pasar, quisiera decirlo, no, pero es que el siglo octavo tuvo que ser un periodo de crisis, tuvo que ser un periodo muy difícil, debo haber mucha hambre, mucha necesidad. No, el periodo del siglo VIII fue uno de los más brillantes del reino del norte. El reinado de Ahaz o Acaz es un periodo, digamos, de oro para el norte. Él conquista tierras, él afianza un poder mucho más amplio, hace grandes alianzas internacionales, se casa y ahí aparece la famosa, bueno, en el caso de Elías, ¿no? En el periodo de Elías, Jezabel, hacen alianzas, pero en este periodo de Jeroboam, perdón, Jeroboam II, yo estoy confundiendo a Ahaz de la época de Elías con Amós, pero es por decirles que en el periodo de Amós, Jeroboam II está en un periodo de expansión. ¿Y dónde se ve esto? En los restos arqueológicos. Se logran percibir, digamos, en Samaria, construcciones de este periodo que son más bien de opulencia. Ahora, el juicio entonces no es tanto porque haya hambre y entonces se ve como un castigo. No, hay riqueza, pero al mismo tiempo hay explotación. Hay bienestar, pero al mismo tiempo hay desigualdad. Hay una conciencia de éxito y gloria personal de los reyes, pero al mismo tiempo un ritual, un rito que adormece las conciencias de ellos y no les deja ver el rostro de los que sufren. Entonces, como ustedes se dan cuenta, el siglo VIII, aunque es un periodo de esplendor económico, político, es al mismo tiempo la ocasión de una crisis de conciencia como Israel la tenía, que era cuál: Dios mira por todo su pueblo y Dios mira especialmente por los más pobres. Entonces, esas desigualdades que ya eran criticadas en el periodo de los jueces respecto a la monarquía se hacen más evidentes cuando la monarquía en este caso es más rica, cuando los reyes se enriquecen más. Entonces, ese es parte de alguna manera de ese contexto en el que los profetas van a aparecer con mucha fuerza. Perdónenme y busco un vasito con agua porque se están dando cuenta que tengo muchas dificultades para hablar con claridad.
Ahora vamos en la siguiente diapositiva a empezar a examinar algunos, digamos, estados de vida o estilos de ser de las personas que son llamadas profetas. Empezamos, si podemos poner la siguiente, con esta figura. Elías no se nos dice realmente la edad. Cuando ustedes van buscando fotografías, bueno, fotografías, porque no hay fotografías de esa época, ciertamente, pero imágenes que quieran reconstruir a Elías o a alguno de los profetas, se van a dar cuenta de que casi todos pintan a los profetas muy ancianos, muy viejos. Y yo me atrevería a decir, en una edad que es posible que no pudieran vivir, porque la media de ese periodo eran los 50, ya 40, 50. En cambio, tener 60, 80, 90, 100 es muy extraño. Algunos dirán, bueno, pero la Biblia habla de números. Sí, sabemos que muchos de esos números no corresponden a números precisos, sino que tienden a ser números más bien simbólicos. Pero de Elías o Eliseo no se nos dice mucho de esto, ¿no? Así como se imaginan algunos un Elías viejo, anciano, entonces podríamos imaginarnos. Yo sé que hay algunos muy atléticos y muy capaces y a veces algunos, especialmente estos abuelos que son campesinos, que son capaces de arar la tierra. Pero en un contexto como el de Israel, no podemos imaginarnos en las condiciones a veces de tanta limitación. Hoy día tenemos muchas cosas, muchas posibilidades de salud, etcétera, de que la misma condición del anciano fuera así, como las nuestras de hoy. Salvado esto, quiero decir que no necesariamente tenemos que imaginar un Elías anciano y a un Eliseo muy jovencito. Entonces, claro, se va Elías, que es el viejo, y queda Eliseo, que es el joven, como el relevo. No necesariamente. No es una cuestión de edad. Es una cuestión de ministerio, de servicio, de misión, de vocación. Entonces, la figura de Elías nos revela algo interesante en esta dinámica profética, y es que el profeta tiene como sucesores, ¿ya? O sea, hay en torno al profeta o a los profetas destacados grupos de personas que se forman en el sentido de que lo siguen, de que lo escuchan, de que de alguna manera conservan su tradición. Si leen el texto, hay un diálogo entre Elías y Eliseo, que se repite. Yo aquí lo abrevié. Elías dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me envía solo hasta Betel. Eliseo respondió, vive el Señor, por tu vida no te dejaré. Bajaron a Betel. Y agrega el versículo 3, la comunidad de profetas de Betel salió a recibir a Eliseo. Y le dijeron, ¿ya sabes que el Señor te va a dejar hoy sin jefe y maestro? Entonces, en ese diálogo se perciben, primero, la relación de Elías y Eliseo es de un maestro con un discípulo, pero también hay una comunidad de profetas. Esa comunidad de profetas es la que refuerza esa partida, ese final del ministerio profético de Elías y prepara en cierta manera como un coro el que Eliseo debe continuar esa tarea de Elías. ¿Ya? El versículo 7 dice que también marcharon 50 hombres de la comunidad de profetas. O sea que no iban ya solos, sino que iban con un grupo que es llamado comunidad de profetas. En hebreo, esto se llama, tiene un nombre un poco complicado porque se llama hijos de los profetas,
Bené Neviim. ¿Qué significa? Bueno, ahí es donde se repuso, donde se tradujo como comunidad de profetas. Pero es un grupo que de alguna manera está relacionado en torno a una figura, en torno a una convivencia o algún tipo de experiencia común. Más tarde va a decir Amós, va a decir, yo no soy ni profeta ni hijo de profeta, o sea, no pertenezco a estos ámbitos, ¿ya? Ahí está dando a entender que hay grupos de personas que asumen el nombre de profetas porque viven juntos o porque conservan las tradiciones de un maestro. Y bueno, adelante sigue esa experiencia de alguna manera extraordinaria del rapto de Elías, que va en un carro de fuego. Se ha dicho mucho de esto, pero honestamente, básicamente lo que se quiere decir es que Elías no muere. Elías pasa a la gloria de Dios, que es muy propio de estos personajes grandes, importantes de la antigüedad. Y lo más importante de esto no es la gloria de Elías. Lo más importante es que Elías garantiza a través de unos gestos que Eliseo va a continuar con la tradición del maestro. Y es donde aparece el tema del manto, el tema del espíritu, el tema de continuar. Incluso hay un milagro que lo respalda. ¿Cuál es? El que al usar el manto sobre el río Jordán, el río se abre. Es decir, Eliseo es profeta porque es discípulo de un profeta. Miren que es una circunstancia específica, no diferente, particular. Profetas que son discípulos de otros profetas. Esa es una figura. Siguiente diapositiva. Tienen la anterior. Tienen otro profeta que es Amós. Es un profeta de circunstancia. Aparece y desaparece. Su misión es muy concreta. No está ligada a nadie. No es un, ¿cómo se dice? No es un hijo de profeta o hace parte de un grupo de profetas llamado comunidad de profetas, ni tampoco es discípulo de un profeta, sino que, como él dice, el Señor lo llamó. Yo no era profeta ni de un gremio profético, era ganadero y cultivaba higueras, pero el Señor me arrancó de mi ganado y me mandó ir a profetizar a su pueblo Israel. Esta es la nueva figura del profetismo en Israel. El que es profeta porque Dios lo llamó y lo sacó, lo arrancó de un lugar, lo mandó a predicar y ya. En este caso es Amós. Ahora, hay un conflicto entre Amós y Amasías, ¿ya? Que es el sacerdote que está en Betel. Y miren el diálogo que tienen los dos. Amasías le dice a Amós vidente, ¿se acuerdan que era otro nombre de lo que se daba a los profetas? Vete a tu territorio, de donde eres, de Judá, y allí vete a ganar la comida. O sea, profetas tendrían que existir que ganaban su sustento con su profecía. Amós no. Aquí hay otra cosa. Es un personaje arrancado de una realidad, mandado a otra realidad muy diferente, pero también que no está ligado a un sostenimiento personal. No es como Natán, que hace parte del grupo de la corte, no. Es un personaje que está desligado de todo. Aquí lo que cuenta es, Dios me llamó y me dijo que dijera esto. Entonces el profeta está muy ligado a ese mensaje. Otra figura es la de los profetas jóvenes. Algunos que sienten que su llamado no es circunstancial, sino que es de toda la vida. Siguiente diapositiva, Pablo. Jeremías es el prototipo de esos profetas.
Cuando Dios lo llama, entonces le va a decir, antes de formarte en el vientre te escogí, antes de salir del seno materno te consagré y te nombré profeta de las naciones. Y él va a decir, pero Señor, yo soy un muchacho. No digas que eres un muchacho. Que a donde yo te envíe irás y dirás lo que yo te mande. Bueno, este es el profeta que nació para ser profeta. ¿Sí van viendo? Es otra perspectiva. Ya no es ni el discípulo del profeta, ni el que Dios llamó de un momento concreto de su vida ya adulta, sino que es alguien que el Señor fijó su mirada desde el vientre materno y lo pensó. Y de hecho Jeremías, según la tradición, es alguien que su celibato, su no casarse, también implicaba su mensaje. O sea, hasta su opción de vida estaba transmitiendo un mensaje de parte de Dios. Entonces, ustedes ven acá la figura del profeta joven que va a retomar precisamente, siguiente diapositiva, Pablo. Cuando Pablo habla de sí mismo en Gálatas 1, 15, 16, va a retomar ese texto de Jeremías y va a decir, Dios, quien me apartó desde el vientre materno y me llamó por puro favor, tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara a los paganos. Él siente que también tiene una vocación profética desde el vientre materno. Es decir, Pablo se relee a sí mismo desde la figura de Jeremías y siente que Dios lo ha llamado desde antes de nacer. Esta es otra figura profética. La siguiente es múltiple. Dense cuenta de lo que va a venir ahora. Algunos piensan que el profeta, todos los profetas eran célibes. No, señor. Al contrario, la mayor parte de los profetas y sobre todo aquellos más destacados eran casados. Y su matrimonio, su familia es también parte del mensaje que ellos transmiten. Oseas es uno de los prototipos. En el texto se dice que Oseas, Dios le dice a Oseas que se case con una prostituta y tenga hijos bastardos, dice así, ¿ya? Porque el país está prostituido, alejado del Señor, y los niños deben llevar el nombre de ese mensaje que Dios le da. Por ejemplo, concibió a Dios a luz un hijo, el Señor le dijo, llámalo Yisrael, porque muy pronto pediré cuentas de la sangre de Israel, la dinastía de Jehú. Y hay un caso, por ejemplo, que es el de la hija, que le dice, llámala no compadecida. Al final le va a decir, cámbiale el nombre de no compadecida a compadecida, porque yo ya he perdonado a Israel. Como ustedes se dan cuenta, la vida familiar del profeta se convierte en un mensaje vivo. Algunos consideran críticos digamos, históricos de esto, que lo más seguro no es tanto que Oseas se haya casado con una prostituta, sino que su mujer le haya sido infiel, ¿no? Y lo haya abandonado, y entonces hace una relectura de esto y es de ahí donde sale el mensaje. Pero bueno, el texto como tal nos dice es esto. Es una persona que se casa y su matrimonio y sus hijos tienen un mensaje. Otra figura de casado es Isaías. Y Dios le va a decir que también a través de su relación marital exprese justamente el mensaje de Dios. Dice él, me llegué a la profetisa, concibió y pues su mujer sería profetisa. Si se recuerdan, eso lo mencionamos la vez pasada. Ella concibió y dio a luz un hijo. El Señor me dijo, ponle por nombre pronto al saqueo. Es decir, el nombre del pobre muchacho también es un nombre del mensaje negativo o del juicio de Dios contra su pueblo Israel. Entonces, esta es otra figura. Y la otra que sigue es aún más fuerte porque Dios le dice, tu mujer se va a morir, ¿ya? Y no vas a llorar, ni vas a hacer duelo, ni vas a derramar lágrimas. Laméntate en silencio como un muerto, sin hacer duelo.
líate el turbante y cálzate las sandalias. No te cubras la cara ni comas el pan del duelo. Porque eso, o sea, ese gesto de no hacer duelo es el mensaje que Dios quiere comunicar a Israel. Dile a la casa de Israel, esto dice el Señor Dios, mira, voy a profanar mi santuario. O sea, esa va a ser como la muerte también del ser amado, ¿no? El santuario va a ser destruido, arrasado a sus ojos, el tesoro de vuestras almas. Pero no podrán hacer duelo, no se cubrirán la cara ni comerán el pan del duelo. Seguirán con el turbante en la cabeza y las sandalias en los pies, no llorarán ni harán duelo. Se consumirán por su culpa y se lamentarán unos con otros. Entonces, Ezequiel les servirá de señal, hagan lo mismo que él está haciendo. Su viudez, por lo tanto, es ya también un signo de ese mensaje. Usted ve que entonces la vida del profeta termina siendo mensaje, ¿no? Y la parte final de nuestro encuentro de hoy es la palabra de Dios en la vida del profeta. Como ustedes ven, hasta ahorita hemos mezclado un poquito, pero el acento ha sido sobre todo mostrar que el profeta en su circunstancia, en su contexto, todo él termina siendo mensaje profético. No es solamente su voz, no es solamente su predicación, no es solamente como alguien que se le paga para decir algo. No, es toda su vida, se implica toda su vida y todas sus circunstancias. Ahora me interesa examinar justamente un poco lo que ya hemos dicho, pero desde la perspectiva de lo que va haciendo la palabra de Dios en la vida del profeta. La primera de las cosas es justamente su vocación. Está muy ligado a la identidad del profeta justamente lo que lo hace profeta. Al profeta, lo que lo hace profeta es que Dios lo ha llamado a una misión concreta, llevar un mensaje a su pueblo. Y prácticamente se puede decir que todo lo que nosotros llamamos como relato de vocación nace en ese contexto profético. No importa que no se use la palabra profeta, pero es muy posible que lo que nosotros llamamos como relato de vocación corresponde a la figura o a la identidad del profeta. Ustedes ven acá en este cuadro una columna que les muestra a Moisés, ¿ya? Jeremías, Isaías, Ezequiel, Isaías 40, que son relatos vocacionales del profeta y que más o menos siguen estos 6 puntos, más o menos, ¿ya? Dios se manifiesta, a veces lo hace con algo que llama la atención, por ejemplo, una zarza ardiente, ¿ya? Después él le da un mensaje, no temas, yo soy Dios, yo te voy a enviar a tal parte, te encargo, y viene una objeción. Pero Señor, yo no sé hablar, pero Señor, yo soy muy joven, ¿ya? Entonces, a esa objeción, Dios confirma la misión diciendo, no tengas miedo, no te preocupes. Por ejemplo, Aarón será quien va a hablar por ti, o no digas que eres joven porque yo estoy contigo, ¿ya? Entonces, a esa objeción también hay una superación por parte de Dios y una confirmación de la misión que Dios le manda, acompañada de algún signo, ¿ya? De algún signo que va a mostrar el éxito o al menos la iniciativa divina. O sea, que no es un asunto suyo, sino que ante los demás él va a mostrar que Dios lo está respaldando. El primer punto en este camino de la palabra de Dios es que la palabra llama, convoca, le da una misión. Segundo elemento en este caminar de la palabra es que la palabra se hizo para ser comunicada. En Ezequiel capítulos 1 al 3, que es uno de los textos más complejos, específicamente en términos, digamos, de
Aquí entró una llamada, no sé si interrumpió, estaba entrando una llamada. Esto, no sé, en Ezequiel es un texto complejo porque hay esa presentación de un rollo, él lo come, ¿verdad? Y hay la sensación de comerlo. Esa experiencia personal de la palabra es amplia, ¿no? Desde el capítulo 1 hasta el 3. Y está mostrando qué es lo que vive realmente él respecto a esa palabra que debe anunciar, que corresponde también al texto de Isaías. Este texto es muy bello, seguramente lo conocen casi de memoria. El Señor me ha dado una lengua de discípulo, o sea, el instrumento de mi misión es la lengua. Yo tengo que hablar, es un mensaje, ¿ya? Pero esa lengua ha sido formada como la de un discípulo. Sigue la frase siguiente: cada mañana me despierta el oído para que escuche como un discípulo. La lengua es de discípulo porque la lengua empieza por aquí. Hoy, bueno, algunos la tienen tan larga que llegan por acá. Pero aquí la idea no es tanto eso, sino que esa lengua ha sido formada por escuchar. El predicar, el hablar, el anunciar la palabra ha sido formada por la capacidad de escucha. Y ese es uno de los temas centrales de la vida del profeta. La palabra ha hecho un camino en la vida del profeta que es la que le lleva a anunciar. Por ejemplo, acabamos de decirlo, come, como Ezequiel, la palabra, y esa palabra es la que él saca desde adentro para comunicarla. Ese es un elemento esencial de lo que se llama la predicación. Nosotros pensamos que es como Dios le dijo y usted lo dice, pero en ese Dios le dijo, el profeta primero escucha, ¿ya? Lleva esa palabra, como dicen, a memorizarla, a grabarla, pero a hacerla suya. De la manera que cuando la comunica, esa palabra es de Dios, pero ha sido asumida por la persona entera del profeta. Y el tercer punto de esa predicación es que la forma de comunicarlo está acompañado en la predicación de signos o acciones simbólicas. Podemos avanzar 2 diapositivas, por favor, Fabio. Acciones simbólicas que expresan el contenido, pero que de alguna manera fijan la atención. Quizás uno no se acuerde muy bien de todas las palabras, pero no se le va a olvidar la imagen. Fabio. La otra, la siguiente. Eso. Entonces, usted ven acá que hay típicas acciones que Dios le dice, vas a hacer esto, ¿ya? Y entonces ese gesto o ese signo, cuando por ejemplo, aquí estamos en el texto de Jeremías 18, 1 al 11, lo conduce al taller del alfarero y le va a decir, mira, lo que está haciendo el alfarero es lo que yo voy a hacer con el pueblo de Israel, ¿ya? Entonces, esa imagen se graba en él y la comunica. Pero hay otras como, por ejemplo, las flechas del rey Joás, en el caso del profeta, el matrimonio de Oseas, el celibato de Jeremías, el cinturón podrido de Jeremías, el hatillo de deportado, el no guardar luto a la muerte de la esposa, como lo dijimos ahorita, y otros más que no son citados en este texto. Todos hacen parte de lo que Dios le dice, esto que tú vas a hacer. Por ejemplo, Jeremías también se pone un yugo, y un yugo de arar, de los bueyes, se lo pone encima, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones impactan. Este es un loco que está haciendo, ¿cómo así? Pero la explicación de eso que él está haciendo es justamente el mensaje de Dios. Si ustedes se dan cuenta, entre esto y una parábola hay muy poquito, ¿no? La parábola es casi ese símbolo, ¿no? Esa acción simbólica, porque muestra una imagen, pero que en su contenido, bueno, ella impacta como imagen, pero en su contenido es donde está el mensaje.
Y la otra parte, digamos, complementaria de este mensaje, de esta acción de la palabra en el profeta, es lo que se llama el oráculo profético. Siguiente diapositiva. El oráculo profético es el mensaje mismo, pero que viene de Dios. O sea, cuando el profeta habla, siempre se dice palabra del Señor, oráculo de Yahvé. ¿Eso qué quiere decir? No es mío, es de Dios. ¿Ya? Y el oráculo se transmite, como ven ustedes acá, primero una fórmula de acusación, ¿ya? Lleva el verbo en tiempo pasado, o sea, porque hiciste esto, ¿ya? Entonces, ese oráculo de Dios es como un juicio sobre una acción pasada que va a ser sentenciada. Entonces, la sentencia casi siempre se acompaña de por eso, así pues, y aquí que, y entonces allí es donde esa fórmula trae el castigo. Por lo que hiciste, te vas a tener este castigo. Como ustedes se dan cuenta, los oráculos proféticos, especialmente si tomamos los de Amós, van a ser oráculos de destrucción, de aniquilamiento de los enemigos de Israel, o de los pueblos circunvecinos. Si ustedes van leyendo los primeros capítulos de Amós, todos van como mostrando las naciones que están rodeando a Israel. Pero al final nos muestra justamente el oráculo de Israel y de Judá, dando a entender que está dejando, entre comillas, lo mejor, lo más fuerte para el final. Muchas veces esta fórmula de sentencia o castigo cambia por otra fórmula. Uno espera un castigo, le va a caer algo encima, lo va a destruir, y dice más bien, por eso, como en Oseas, la llevaré al desierto, la alimentaré, renovaré mi alianza nupcial con ella. Es decir, se llaman oráculos de salvación. El oráculo de salvación es como con un final inesperado. Hiciste todo esto, te merecerías la destrucción, la muerte, pero entonces al final termina siendo un mensaje de esperanza. Es lo que llaman también oráculos de salvación. Para identificar qué tipo de oráculos son, habría que preguntarse quién está hablando. La mayor parte de las veces el profeta dice, el Señor dice, ¿no? O el Señor me ha mandado a decirles, ¿no? ¿A quién le está hablando? A las naciones, a Israel, a Judá. ¿Y de qué se está hablando? ¿Cuál es el tipo de crimen que cometió? ¿Cuál es el tipo de acción que está mereciendo este juicio de Dios? Bien, como son las 9 y casi media, entonces yo ya termino. La conclusión la saco de Evangelii Gaudium. Son 3 palabritas del Papa Francisco que me parecen importantísimas porque ustedes están en la línea de formarse y de renovarse como discípulos misioneros. Y esta es la carta magna para el discípulo misionero hoy día. En América Latina también ha aparecido, pero a nivel del magisterio del Papa Francisco, de la vida de la Iglesia, esta es, podríamos decir, una carta fundamental. La primera afirmación es esta. Los profetas son los portadores de esa alegría del Evangelio. Es verdad que tienen juicios, es verdad que son severos, es verdad que tienen situaciones difíciles de persecución, pero ante todo son anunciadores de Jesucristo, que es la buena nueva. Y él pone al menos 3 casos. Isaías, ¿verdad? El segundo Isaías, que anuncia justamente la llegada de un alegre mensajero, ¿ya? Entre esa y la figura de Jesús que va entrando a Jerusalén, ustedes ven también que estamos de alguna manera en consonancia. Zacarías más específicamente dice, exulta sin freno Sion, grita de alegría Jerusalén, que viene a ti tu rey justo y victorioso. Y Sofonías también agrega, tu Dios está en medio de ti, poderoso Salvador. Él exulta de gozo por ti, te renueva con su amor y baila por ti con gritos de júbilo. Los profetas son los portadores de la alegría.
que da esta buena noticia de Jesucristo. Primera característica fundamental. Segunda, la profecía nace en un contexto de profundo amor misericordioso. O sea, el profeta experimenta ese amor que lo rodea, que lo protege, que lo cuida. Y desde allí es que él anuncia esa experiencia. No se nos pide que seamos inmaculados, pero sí que estemos siempre en crecimiento, que vivamos el deseo profundo de crecer en el camino del Evangelio y no bajemos los brazos. Lo indispensable es que el predicador tenga la seguridad de que Dios lo ama, de que Jesucristo lo ha salvado, de que su amor tiene siempre la última palabra. Ante tanta belleza, muchas veces sentirá que su vida no le da gloria plenamente y deseará sinceramente responder mejor a un amor tan grande. Pero si no se detiene a escuchar esa palabra con apertura sincera, si no deja que toque su propia vida, que le reclame, que le exhorte, que lo movilice, si no dedica un tiempo para orar con esa palabra, entonces será un falso profeta, un estafador o un charlatán vacío. Dense cuenta que nos da un criterio fundamental para entender una auténtica profecía. Y la otra nota final es justamente esta de Evangelii Gaudium 218. La dignidad de la persona humana y el bien común están por encima de la tranquilidad de algunos que no quieren renunciar a sus privilegios, o incluso si usamos palabras de amor, que están anestesiados, que están felices con su ritual, con el culto, y no están practicando la justicia con el pobre. Cuando esto sucede, cuando estos valores se ven afectados, allí es necesaria una voz profética. Allí surge esta vocación profética de defensa de los más pobres. Entonces, como ustedes ven, hay un panorama muy rico, muy amplio que podríamos continuar. Normalmente esto se hace a veces en más de un semestre, pero esto ha querido ser una nota que ayude, contribuya a construir para ustedes este proceso de renovación como discípulos misioneros. Perdonen, me alargué mucho, también tuvimos dificultades para iniciar, pero bueno, no sé si habrá tiempo para alguna preguntita. Padre, sí, muchas gracias. Tenemos un par de minutos para una pregunta. Si alguien tiene una pregunta que le formule al Padre Guillermo, por favor. ¿En qué texto se reconoce a Jesús como profeta? Bien, si recuerdas, en el anterior encuentro que tuvimos, hicimos una revisión de esos textos en los cuales aparecía en el Nuevo Testamento justamente la dimensión profética o el nombre de los profetas. Por ejemplo, a ver si lo rastreo acá, de las diapositivas del sábado pasado, en la 10ª, Jesús en el capítulo 13, versículo 57, justamente va a decir que un profeta no es bien recibido en su tierra. Y esa expresión, hablando él de sí mismo, está dando a entender que él se ve a sí mismo como los profetas que vinieron a Israel, ¿no? Entonces, ahí es uno de los casos donde Jesús se identifica propiamente como profeta. Él usa una expresión que es profética, que aparece en Ezequiel y aparece más fuertemente en Daniel, y es hijo del hombre. El hijo del hombre, que significa el ser humano, tiene una dimensión, bueno, muchas gracias, Fabio. Tiene una dimensión justamente profética porque es uno de los títulos usados para el profeta en sí mismo. Entonces también cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre debe, el Hijo del Hombre será, entonces como anuncio de algo que va a pasar con él, especialmente de su muerte y resurrección, también se está viendo a sí mismo dentro del lenguaje de los profetas. Y no te olvides que cuando él toma en Lucas capítulo 4 el texto de Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado,
ese texto que corresponde a Isaías, él se lo aplica a sí mismo y dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Es decir, él también se ve en ese camino, en esa vocación de Isaías descrita allí, ¿no? Entonces, hay varios puntos de encuentro entre esa misión profética y Jesús que se reconoce a sí mismo como profeta. Yo tengo una pregunta de desconocimiento. Veo en la presentación que usted pone 1 Isaías, 2 Isaías, como si existieran 2 libros, pero yo veo en la Biblia y solo veo Isaías. ¿Eso por qué es? Bueno, muy bien, porque no es evidente. Si es tu primer contacto con un Sí, curso sobre profetas, pues totalmente. es un tema complicado, ¿no? Yo te recomendaría, por ejemplo, si tienes una Biblia como la de Jerusalén o si tienes otras Biblias más actuales que tengan comentarios, te des una leidita a la introducción o Sí. busques en el capítulo 49-50. Siempre hay una explicación cuando se habla del primer y segundo Isaías. Lo que se quiere decir básicamente es esto. Aunque se habla de un solo Isaías como libro, se descubre que cuando uno va leyendo de manera continua el libro, hay como un cambio. Hay un cambio importante en la forma de hablar, de escribir, en el vocabulario usado, etc. Y muchos estudiosos de la Biblia antiguos veían que había un cambio allí también, como incluso de autor. ¿Ya? Entonces, con el paso del tiempo, se fue identificando que en ese capítulo 49-50 había un cambio, como cuando tú ves una costura y de pronto ves otro color y de pronto dices, esto es como un aderezo, esto es como un parche, esto es como algo diferente. Entonces, allí se empezó a llamar así Deutero Isaías o Segundo Isaías, dando a entender que aunque está todo bajo ese paraguas que se llama Isaías, parece que aquí hay otro periodo diferente. Algunos dicen de pronto en la misma escuela de Isaías, pero durante el exilio se desarrolló este nuevo pensamiento. Más discutido está el tercer Isaías. Algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo si hay un tercer Isaías, pero se perciben un poco también estas diferencias. Entonces algunos hablan hasta de un tercer Isaías. Pero bueno, esto es como para profundizar. Como te das cuenta, Gracias. esto fue como una especie de pruebita para seguir profundizando. Yo tengo una pregunta, por favor. A partir de estas 2 jornadas de enseñanza sobre los profetas, mirándonos a nosotros en la formación en que estamos, ¿qué elementos de la vida de los profetas o a partir de la Biblia podemos tomar para discernir nosotros el llamado a ser profetas hoy? Gracias. Margarita, tu voz es inconfundible, así que te saludo en esta mañana. A ver, yo diría 3 cositas rápidas. Primera, toda mi vida, el conjunto de todo lo que yo hago, mis sueños, mis pensamientos, mis proyectos, mi familia, mi trabajo, todo lo que yo hago está dentro del ámbito de lo profético. Es decir, Dios me llama en esa circunstancia. Si alguno de ustedes es catequista, si alguno de ustedes es predicador, si alguno de ustedes tiene que anunciar la buena nueva, y esos son todos los cristianos, ustedes deben sentir esa vocación profética, pero con todo lo que ello implica, ¿ya? Porque implica el universo completo de tu vida. Segundo, es el camino de la palabra en cada uno de nosotros. Escuchar la palabra todos los días, escuchar su mensaje, rumiarlo, hacerlo nuestro como Ezequiel, comerlo, ¿ya? Y dejar que ese mensaje vaya transformando nuestra vida de tal manera que cuando llega un momento propicio, termina uno anunciándolo, termina uno hablando, termina uno discerniendo, aconsejando. Ahí está saliendo el profeta. Y lo tercero, yo diría, lo dijo la Gaudium et Spes, perdón, la Evangelii Gaudium, disculpe, es cuando yo descubro que en este mundo es necesario hacer la diferencia. O sea, si yo veo que hay cosas que no van de acuerdo al plan de Dios y yo siento que el Señor me está pidiendo que diga algo, que haga algo, que
ofrece algo, allí también va a surgir con mayor fuerza esa vocación profética. No haciendo lo que hace todo el mundo, sino marcando una diferencia, ya estamos actuando como los profetas. Algunos ponen en riesgo su vida, ¿ya? Y tenemos modelos de santidad profética. Otros viven su vida ordinaria, pero son capaces de decir, no estoy de acuerdo, no me parece. Ahí se va alzando la voz también del profeta. Y especialmente cuando tiene que ver con el ámbito de la justicia social, de los más pobres, de la necesidad de abrir los ojos ante la solidaridad que el Evangelio nos impone, ¿no? Yo tengo que cortar porque ahorita inicio otra reunión. Padre, buenos días. Gracias. ¿Puedo hacerle una pregunta? Dígame. Primero, muchas gracias. Segundo, habla como resumen de la alegría del Evangelio en comunidad frente a la situación que vivimos en algunos que no son muy alegres o no están muy tranquilos en estos cambios. ¿Cómo acoger esa alegría y esa comunidad unificada? ¿Cuál debe ser esa actitud cuando uno encuentra que hay otros que están incómodos por el cambio? Bueno, Fabián, lo que dices tiene circunstancias particulares, no es fácil hablar en general de circunstancias muy específicas, pero en general, cuando el Papa Francisco habla y empieza a decir aquellos cristianos que tienen cara de pepinillo avinagrado, nosotros no estamos acostumbrados a comer tanto eso, pero de pronto aquí alguien cuando yo diga cebolla o cañera, de pronto podrá darse cuenta de qué se trata. Sí, hay personas que tienen una actitud un poco más ácida, más repelente, incluso, como tú dices, frente a cosas que les resultan molestas de la forma de vida de la iglesia. Yo creo que evidentemente la primera de las respuestas es cómo vives tú. Si tú no das un contraste con tu vida, pues la persona no va a notar necesariamente que la alegría es una característica del Evangelio. Segundo, evidentemente cuando uno habla de la alegría del Evangelio, tiene que saber de qué está mencionando, qué está queriendo decir. El Papa dice ante todo evangelizar es la tarea de la iglesia, eso lo dijo Pablo VI, pero además también es la raigambre más profunda de la vida profética y del Evangelio. Es decir, el Señor me llamó a evangelizar y ay de mí si no evangelizo. ¿Y cómo lo hago? Como un mensaje de esperanza para el mundo de hoy. Justamente el Papa acaba o va a sacar este domingo la Fratelli Tutti o Tutti Fratelli, que significa todos hermanos, y que trata de crear justamente ese espíritu de esperanza para un mundo cada vez más aplastado en medio de las divisiones. No hay duda que transmitir la alegría significa también acompañarlo de gestos de alegría, pero al mismo tiempo de mensajes de esperanza. Pero me tengo que despedir de todos. Padre, Gracias. A todos un lindo sábado y pues nos volveremos a encontrar hacia el final del diplomado.